Correcto, comenzamos. Este parcial vamos a hablar, bueno, y este quimestre en realidad, el gran tema principal son las ondas mecánicas y las ondas electromagnéticas. Ese es el macro tema general. Vamos a analizar qué es una onda, cómo se comporta, ondas de luz, ondas de sonido, ondas mecánicas, la energía de ondas, todo lo que tiene que ver con ondas. Ese es el tema central, de este curso, o de esta mitad de curso. Emily, sí, me avisa cuál de los dos para en este momento habilitarle, por favor. Vale. Okay. Un segundito, niño. Me avisará después cuando hago el otro, ¿ya? Listo. Entonces, ya está habilitado. Vamos a comenzar hoy día con el primer tema. Antes de hablar de ondas mecánicas, movimientos oscilatorios y todo lo que respecta a ondas, tenemos que hablar de este tema, titulado la ley de Hooke. Primer tema de este nuevo curso, de esta segunda parte del curso, lo comenzamos el día octubre 16. Entonces partimos de una idea bastante simple, o de un escenario bastante simple. Imaginemos la siguiente situación. Tenemos una pared, una pared. O sí, una pared, vamos a decir que es una pared. Y a esta pared nosotros o está colgado o empotrado un resorte o un elástico. Todos sabemos lo que es un resorte, ¿verdad? Como un resorte, todos un muelle, la famosa suspensión desde los autos, todo eso. Un resorte, una liga, un elástico, una banda, etc. Entonces, por simple intuición, si nosotros empezamos a jalar este resorte, ¿qué es lo que le va a pasar? ¿Qué es lo que le va a pasar a este resorte si le empezamos a jalar? ¿Qué le va a pasar al resorte? Marcelo. Por ende se va a estirar y se va a volver a su misma forma. Correcto. Antes de hablar de que vuelve a ser a su forma, vamos a hablar de lo que mencionaste primero. Si estiramos, o si mejor, si jalamos un resorte, claramente lo vamos a estirar. Lo vamos a estirar un poquito. Digamos que esto que está en rojo es lo que se ha estirado. Lo que se ha estirado. Estirado. ¿Verdad? Pregunta. ¿Nosotros pudiésemos estirar un resorte o una liga eternamente? Seguir hasta que tengamos un resorte de un tamaño extremadamente largo. O hasta infinito. Se puede hacer eso. Se puede seguir estirando un resorte. Más y más y más. Y más y más y más. ¿Sí o no? ¿Sí por qué? No por qué. ¿Qué piensan ustedes? Por simple lógica o intuición. Imagínense una liga o un moño. ¿Se puede estirar, Irina? Pues supongo que no, porque tendrá su límite de soporte, ¿no? Uh-huh. Y luego se puede romper. Correcto. O simplemente ya no se estira. Correcto, Irina. Esa es la clave. Llegará un momento en el que el resorte se va a romper, en el que el material ya no va a aguantar tanta fuerza y se rompe.
se rompe, como pasa con una liga, un moño o un resorte. Indistintamente de la fuerza que apliquemos, llegará un punto en el que llegamos al límite de estiramiento. Y cuando llegamos a ese límite, se rompió. Vamos ahora a ver el otro caso. ¿Qué pasa si ahora, en vez nosotros de jalarlo, por así decirlo, en vez de jalar el resorte, vamos a hacer lo siguiente? En vez de jalarlo, vamos ahora a comprimirlo. Es decir, vamos a hacerlo más pequeño. Vamos a hacerlo más pequeño. Este dibujo es horrible. Vamos a hacerlo más pequeño. Esto también necesita una fuerza para lograrlo. Aquí lo estamos comprimiendo, ¿sí ven? Comprimir significa hacer algo más pequeño. Comprimiendo. ¿Verdad? Nosotros lo estamos, por así decirlo, haciendo más pequeño. Creo que no hay mucha dificultad en entender esta idea. Por un lado lo estamos estirando, una liga la estamos estirando, y por otro lado lo estamos haciendo más, la estamos comprimiendo, ¿verdad? Entonces, partamos ahora del siguiente punto. Esto que está aquí, lo que está en negro, nosotros vamos a decir que es la longitud inicial del resorte. Lo que está en negro. ¿Cuánto mide esta longitud inicial? ¿Cuánto mide el resorte originalmente? Voy a anotarlo aquí. Vamos a decir que L sub 0 es la longitud inicial del resorte. Es decir, quieto o sin que le pase nada al resorte, ¿verdad? Y por lo tanto, lo que está en rojo en ambos casos, tanto si lo estiramos como si lo comprimimos, es la longitud final. Longitud final cuando lo hemos comprimido. Todo, mejor dicho. Todo esto es la longitud final. Todo esto es la longitud final. Y todo esto sería la longitud final en el otro caso. ¿Sí ven? Todo lo largo que se estiró y todo lo pequeño que quedó si lo comprimimos. Entonces, LF sería la longitud final del resorte. Sea que lo estiremos o lo comprimamos. Entonces mi resorte va a tener una longitud final. Va a ser más largo o va a ser más corto, ¿verdad? Ahora, vamos a enfocarnos en lo que voy a subrayar con amarillito. Lo que está subrayado en amarillito es cuánto se ha estirado o cuánto se ha comprimido. Esto que está aquí, voy a ponerlo con azul. Esto que está aquí, nosotros vamos a llamarlo variación de longitud. Esto que está aquí, vamos a llamarlo variación de longitud. Es decir, yo quiero saber cuánto se estiró o cuánto se comprimió. No quiero saber la longitud total. No quiero saber la longitud total del resorte. No. Quiero saber qué pedacito creció o qué pedacito se hizo pequeño. Esto que está aquí se conoce como delta. Delta. Esta palabrita se llama delta. Este triangulito se llama delta. Delta. Delta L. Que significa variación de longitud. ¿Y cómo se obtiene? Es fácil. Tomamos la longitud final y le restamos la longitud inicial. ¿Verdad? ¿Qué me dice este delta L? Me dice o responde a la pregunta: ¿cuánto se estiró o cuánto se comprimió? Esa es la pregunta.
¿Cuánto se estiró o cuánto se comprimió? Me lo dice esta delta L. Y para ello necesito dos cosas, la longitud final y la longitud inicial. Y tiene sentido si lo vemos desde esta manera, tiene sentido. Si yo quiero saber qué variación hay en algo, solo comparo cuando estaba al inicio y cuando estaba al final. Haciendo una comparación con otro tema, digamos que yo empiezo el mes con $100. El primero estamos en octubre con $100. Y el 31 de octubre yo tengo en mi cuenta bancaria $20. Este sería, por así decirlo, mi presupuesto inicial y mi presupuesto final. ¿Cuánto dinero perdí o gasté en el mes? No es nada más que la resta de ambos, 80. Mi variación de presupuesto es 80. Final menos inicial, o menos 80 porque lo perdí. Algo similar pasa con esto. Muy similar. Tomo la longitud final, tomo la longitud inicial, los resto y eso es lo que se comprimió o lo que se estiró. Ahora, hay que destacar solo dos cositas. Si la variación es 0, significa que no hubo nada, no pasó nada, el resorte quedó quieto. El resorte quedó quieto, no le pasó nada. Vamos a ponerle aquí nada. Si la variación es positiva, es decir, mayor a 0, significa que se estiró. Estiré el cable. Es decir, el caso que está aquí. Vamos a ponerles nombres. El caso número 1. Y el caso número 2. Caso número 1. Y si la variación es negativa, significa que yo lo comprimí o lo hice más pequeño. Se comprimió. ¿Verdad? Entonces, esas serían todo lo que hay que saber. Todo lo que hay que saber al respecto de este tema o de la variación de longitudes. Vamos a plantear un primer ejercicio para entenderlo. Entonces, supongamos el siguiente caso. Un resorte en estado, vamos a decir en estado de reposo, es decir, normal, mide 30 centímetros. Después de aplicarle una fuerza, el resorte mide finalmente 31.5 centímetros. Pregunta: ¿cuánto fue la variación? ¿Cuánto fue la variación? Entonces tenemos este primer ejercicio bastante sencillo en realidad, ¿verdad? Entonces solo hay que identificar dos cosas. ¿Cuál sería la longitud inicial del resorte? Matthew. 30. 30, ¿qué cosa? Centímetros, sí. Vamos a acostumbrarnos a partir de ahora a definir cada cosa con su unidad, por favor. Longitud final sería 31, bueno, está fácil aquí, 0.5 centímetros. Y finalmente calculamos la variación. ¿Cuánto sería la variación de longitudes? ¿Cómo la calculamos? ¿Marcelo? Se resta y queda 1.5 centímetros. Correcto, sería 31.5 menos 30 centímetros. Por lo tanto, la variación de temperatura es de 1.5 centímetros. ¿Verdad? Como podemos ver, la variación es un número positivo. Por lo tanto, el resorte se estiró.
el resorte se estiró. Y tiene sentido, pasó de 30 a 31. Esto es bastante intuitivo, si lo pueden ver. No hay que darle mucha vuelta. Es bastante lógico de ver. Si un resorte se estira, su longitud va a aumentar. Si un resorte se comprime, su longitud va a disminuir. Y si un resorte no sufre variación, su longitud se mantiene igual. Así de simple. Ahora bien, vamos a hablar ahora ya no del resorte como tal, sino vamos a hablar de estas que están aquí, las flechitas, y por lo tanto vamos a hablar de las fuerzas para jalar o para comprimir un resorte. Ya hablamos de que los resortes pueden estirarse o pueden comprimirse, pero ahora vamos a hablar de qué causa que un resorte se estire y qué causa que un resorte se comprima. Y eso es una fuerza que vamos a llamarlo como fuerza de resorte. Y es que tiene sentido, si yo tengo un resorte, tengo que jalarlo. Y para jalarlo tengo que aplicarle una fuerza. Y si yo tengo un resorte y quiero comprimirlo, necesito una fuerza. Tiene sentido, ¿verdad? Tengo una fuerza que la voy aplastando para que se haga pequeño o la voy jalando para que se haga grande. Y eso es lo que vamos a calcular a partir de ahora. Y esto entra en la ley de Hooke, dada en nombre de un hombre que se llamaba Roberto Hooke. Por eso le puso su nombre. Entonces, ¿qué dice la ley de Hooke? La ley de Hooke es bastante sencilla. Tiene 3 cosas nomás. La ley de Hooke se define como la fuerza del resorte. Voy a anotar qué es esto. Entonces, la fuerza necesaria para estirar o comprimir un resorte es igual a ¿qué cosa? Vamos a calcular. Lo primero es igual a un valor que vamos a llamarlo K. K. ¿Qué es K? K es un valor que se conoce como constante de elasticidad. Elasticidad. Y como ya hemos hablado de un montón de constantes en este curso, depende del material. No es lo mismo estirar. Vamos a ver si les puedo poner aquí. Vamos a verlo. Resorte de carro. No es lo mismo estirar una liga de cabello, estirar una liga para jugar, que estirar un resorte que va en una llanta. ¿Sí ven? Estos resortes van en las llantas y son las amortiguaciones. Son lo que hace que cuando pasamos por un bache no sintamos tan fuerte el impacto. Las llantas necesitan esto para no romperse el sistema. Aunque si es muy fuerte el golpe, sí. Estas resortes tienen una fuerza extremadamente dura, fuerte. No es lo mismo estirar esto que estirar una liga de cabello. No es lo mismo. Así que este valor de K depende del material. Puede ser extremadamente grande como extremadamente pequeño. Y finalmente vamos a llamarlo delta X. ¿Qué es delta X? Delta X es lo mismo que delta L. Es lo mismo que delta L. Es más, nosotros pudiésemos en vez de delta X llamarle delta L. Podemos llamarle así. Pero en el libro y gran mayoría de veces se la llama delta X. Pero es lo mismo. Es lo mismo. Delta X está conformada por X inicial, que es lo mismo que longitud inicial. Y X final, que es lo mismo que longitud final. Es lo mismo, es exactamente lo mismo. Es más, si usted quiere utilizar delta L, como vemos acá, no hay problema. Pero yo utilizaré delta X, yo. Pero ahí es exactamente lo mismo. Les expliqué con delta L porque L de longitud es más fácil entenderlo, pero es lo mismo. Es lo mismo, es exactamente lo mismo.
Exactamente lo mismo. Así que no hay manera de perderse en esto. Delta X es lo mismo que delta L. Y delta L es lo mismo que X final menos X inicial, que es lo mismo que longitud inicial y longitud final. Es exactamente lo mismo, no tiene ninguna diferencia. Solo que acá se le pone X y acá se le pone L. Es la letra lo que cambia. Vamos a hablar ahora de las unidades de cada cosa. El delta X o el delta L siempre se mide en metros. Así que vamos a tener que trabajar en metros. Siempre. Acá en este ejercicio que hicimos aquí no lo pasamos a metros porque es más fácil entenderlo así. Pero cuando ya apliquemos esta ley debemos trabajar en metros. Siempre. K, la constante de elasticidad, es un valor que se mide en newtons sobre metros. Newtons sobre metros. Y la fuerza se mide siempre en newtons. Siempre se mide en newtons. Y ya, eso es todo lo que es la ley de Hooke. Es un tema bastante sencillo. Solo es una fórmula y no hay mucha cosa que darle vuelta. Voy a dejarla ahí un minuto para que la puedan copiar mientras yo preparo los dos ejercicios que tenemos aquí planteados. ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿Hasta ahora alguna pregunta? ¿No? Listo. Entonces vamos a hacer este primer ejercicio. Dice lo siguiente. Un resorte como el que ya hemos trabajado, con una constante de elasticidad, es decir, con una K de 2000 Nm, es estirado con una fuerza de 4000 newtons. Es decir, una persona con su manito o con una máquina, vamos a decirles que con su mano, va a jalar, no sé dibujar manos, va a jalar el resorte, y va a jalarlo hacia abajo, claro está, va a estirarlo hacia abajo con una fuerza de 4000 newtons. Entonces, lo que se nos pregunta es, ¿cuánto se estira? ¿Cuánto se va a estirar? Supongamos que esto que está en rojo es lo que se va a estirar. Esto. No voy a ponerlo con rojo en vez de punteado. Esto que está en rojo es lo que se estira. Este sería delta X. Fíjense que yo no quiero saber qué longitud inicial tiene, ni tampoco qué longitud final tiene. Solo quiero saber cuánto se estira. Y aquí es importante saber distinguir eso. Cuando me piden longitud inicial, es decir, quiero esto que está aquí. Cuando me piden longitud final, quiero todo esto que está aquí. Y cuando me piden variación o cuánto se estira o se comprime, solo quiero este pedacito que está aquí. Por si acaso. Entonces, ojo. Esta fórmula que está aquí también se puede escribir de otra manera. La que está aquí. Con una ligera variación. La fuerza es igual a la constante por, abro paréntesis, X final menos X inicial. Esta fórmula que está aquí la uso cuando me piden
cuando piden saber la longitud inicial o la longitud final, esta de aquí. Solo despejo. De esta fórmula despejo esta o esta y ya. La de acá es cuando me piden saber solo cuánto se estiró o cuánto se comprimió. Son la misma fórmula, solo que esta está como más detallada. Pero acá está lo que me interesa. Esto de aquí, voy a subrayarlo, es cuando me piden cuánto se estiró o comprimió. Acá sí me pide el detalle. Aquí, cuánto medía originalmente y cuánto medía finalmente, ¿verdad? Entonces apliquemos la ley de Hooke. Fuerza es igual a constante de elasticidad por delta X. No utilizo la otra, X final menos X inicial, no, porque no me pide saber eso. No sé cuánto mide originalmente ni cuánto mide finalmente. Entonces voy a despejar. ¿Qué es lo que necesito despejar? ¿Cuánto se estira? Y eso es esta cosita que está aquí. Entonces, esto que está multiplicando pasará al otro lado a dividir. Por lo tanto, delta X es igual a fuerza dividido para la constante de elasticidad. Y aquí tenemos una de las fórmulas despejadas para que no la despejen en un futuro. Si quieren, anótenlas y memorícenlas así. Fórmula despejada, ¿verdad? Finalmente, delta X es igual a 4000 newtons dividido para 2000 newtons metros. 4000 dividido para 2000 se va este 0 con este 0, este 0 con este 0, este 0 con este 0. 4 dividido para 2, 2 metros. Ojo, miren que estoy anotando con la unidad correcta. 2 metros. Por lo tanto, lo que se estiró fueron 2 metros. ¿Cuánto medía originalmente? No lo sé. ¿Cuánto medía finalmente? Tampoco lo sé. Tampoco lo sé. Tampoco lo sé. Así que eso es lo que me interesaba saber. Solo eso. Solo eso. Nada más que eso. Muy bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? Con confianza. ¿No? Marcelo. Mister, ¿hay más de una variación de la fórmula o solamente son esas tres? Bueno, si yo quisiese despejar la K, esto pasa a dividir aquí abajito y me queda fuerza dividido para desplazamiento, que eso es lo que vamos a ver en este momento. Pero habría como un total, una variación, dos variaciones y la tercera que es la que vamos a ver ahorita. Serían como tres variaciones, por así decirlo. Es la misma fórmula, solo que vista de distintos ángulos. Entonces, este ejercicio que está planteado aquí, por así decirlo, en este tema vamos a ver solo dos casos de ejercicios, solo dos. El primero es cuando se aplica una fuerza, cuando una persona, una máquina, un gato estira un resorte. Ese es el primer caso, cuando se aplica una fuerza, como aquí la manito está aplicando una fuerza. Pero vamos a ver que hay otro caso que también es bastante común. Y eso lo vamos a ver en el siguiente ejercicio. Dejo esto un segundo para que puedan copiarlo mientras yo copio el siguiente ejercicio. Vamos a ver el segundo caso.
¿Listo? Este es el segundo caso. Dice hallar K, es decir, la constante de elasticidad, si se sabe que la deformación del resorte es de 10 centímetros cuando se cuelga de una masa de 100 kilogramos. Primero, definamos esto, deformación. Deformación es lo que nosotros llamamos delta X o delta L, es lo mismo. Delta L o delta X es cuando decimos que es deformación. Eso es deformación. ¿Qué tanto se estiró? ¿Qué tanto se comprimió? Deformación, porque el resorte se deforma. Pierde su forma original. Deformación. Vamos a ver ahora el segundo caso, que es el que está aquí planteado. Entonces, nosotros tenemos un resorte. Aquí está la pared o el suelo o el techo. Y tenemos un resorte. La gran diferencia con el ejercicio anterior es que aquí no hay una persona, una mano, una máquina, una fuerza que se esté ejerciendo, sino que fíjense lo que pasa. Se cuelga algo. Vamos a decir que se cuelga una caja. Se cuelga una caja que tiene una masa de 100 kilogramos. ¿Verdad? Entonces yo les hago la pregunta. Imagínense el escenario en su mente. Un resorte y le ponen una masa de 100 kilos. Imagínense, 100 kilos. Es bastante. Ese resorte obviamente va a deformarse. Obviamente. Pero quiero que, por favor, traten de imaginarse o traten de responder la pregunta. ¿Qué fuerza va a estar jalando al resorte? ¿Qué fuerza? Si no hay nadie que con su mano lo esté jalando. ¿Qué fuerza va a estar haciendo? Alexander. La gravedad. Correcto. La gravedad con su fuerza que es... ¿Cómo se llama la fuerza de la gravedad? La que tienen todos los cuerpos en la Tierra. ¿Cómo se llama? Lo que nunca se le pregunta a una dama. Le digo mi Génesis. Es él, Marco. El peso. Y es que este es el segundo caso. El segundo caso es cuando se cuelga un peso o se cuelga un objeto que tiene peso. En este caso es el propio peso de la caja o de la cosa que se ancle lo que va a hacer que el resorte se deforme. Es el propio peso. Como ustedes pueden ver aquí, el resorte estaba así, pero cuando se le colgó el peso, se empezó a deformar. Voy a resolver este ejercicio fuera de cámara, por así decirlo. Y la clase que sigue, donde seguimos practicando esto, va a estar subida porque el día viernes no tendré clases con ustedes de este tema, debido a que tendrán su recuperación los que quieran hacerlo. Entonces, estén muy atentos a la resolución de este ejercicio y cualquier pregunta no duden en hacérmela, por favor. De esta manera yo concluyo esta primera parte de esta clase del día de hoy. La grabación estará subida más luego para que puedan verla quienes no estuvieron hoy día.